buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa. Bienvenidos a vuestro espacio de autodescubrimiento y de autoconocimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades. ¿Por qué nos volvemos adictos a la enfermedad y qué se esconde detrás de esta adicción? Pero primero que todo, antes de comenzar con este maravilloso programa, dar la bienvenida a mi socio, compañero, prácticamente ya de vida, de camino, de alma, de espíritu y de energía. Hola, Sarkiel, ¿cómo estás? Hola cariño, ¿cómo estás? Como siempre digo, un placer estar compartiendo espacio contigo. Y sí, esto de compañeros de camino me hace bastante sentido. Parecemos ya matrimonio a esta altura en muchas cosas, pero sí, o sea, siempre disfrutando estas tertulias, estas conversaciones y estos temas tan apasionantes e interesantes, que no sea una mente por ahí, se le van ocurriendo, los va planteando y los vamos desarrollando. Me pregunto, ¿quién será? No ¿Quién sé, se inspirará para estos temas? pues no lo sé la verdad, pero siempre en todos los programas o en todo lo que tiene que ver quizás con, pues, con relaciones de trabajo, de pareja o de lo que sea, creo que siempre tiene que haber por lo menos una de las dos partes que sea un poco la fuente creativa. Y yo creo que por eso nosotros coordinamos también, porque digamos que yo soy un poco más la creativa, a la que se le vienen estas ideas, pero tú también me sigues y además eres tú el que se encarga de programar los programas, de hacer las publicidades y todo. Entonces al final todo se genera ahí una unión y por eso quizás es que nosotros pues combinamos también nuestras energías Sí, por y supuesto, por ese también, lado, pero por otro lado también es el conocimiento que ambos manejamos y que lo también. complementamos bastante bien, pues. Entonces, profundizamos mucho en muchos temas y a ambos nos gusta justamente eso, que es ir no solamente a lo que está en la superficie, sino también lo que no se habla muchas veces, lo que está más escondido, lo que a veces puede subentenderse como más complicado, pero que nosotros al tratar de integrarlo tratamos de justamente bajarlo a tierra o hacer la traducción como para que todo el mundo, al igual que nosotros, pueda entenderlo, ¿no? Correcto. ¿Qué te parece si partimos quizás desde el principio o las personas que sean nuevas en nuestros canales respectivos, que ambos estamos creciendo y ante todo y primero que todo agradecer a todas las personas que nos estáis siguiendo por nuestros respectivos canales, tanto por el de Zarquiel como por el mío, como con el que tenemos en común, que es el de Caminos de Alquimia. Agradecer a todas las personas que estáis con nosotros porque verdaderamente es por vosotros que estamos donde estamos y que nosotros seguimos creando todo este tipo de contenidos. Pero para todas aquellas personas que son nuevas y que quizás nos hayan visto en un show y han dicho, bueno, ¿y estos dos de dónde salen o qué onda con ellos? ¿Qué tal si hacemos una breve presentación antes de arrancar con el programa de hoy? Ah, por supuesto, por supuesto. Si quieres parto yo esta vez. Dale. Bueno, mi nombre es Javier Romero, pero se me conoce como Saquiel, que es mi nombre espiritual. O también me dicen el lobo porque justamente una de las cosas que desarrollo es el sendero rojo, el camino rojo del chamanismo hace ya unos 8 o 9 años. Entonces en ese camino tengo una especie como de título que me pusieron algunos taitas, algunos maestros, que es el lobo del sol. Pero para no ser tan complicado, ya el mundo me dice lobo en general, así que por eso es que me conocen como Sarkiel Lobo y mis redes son así. Soy terapeuta holístico complementario hace ya unos 13 años, desarrollando muchas disciplinas, estudiando muchas disciplinas. Soy reikista, canalizador, lector de oráculos, lector de registros akáshicos, trabajo con la radiestesia, con la cristaloterapia, con los campos energéticos. Tengo conocimiento en varios temas, últimamente muy metido en todo lo que es la metafísica, la gnosis, algo, gracias a mi compañera también estoy viendo de Cábala, tema que cada día es más interesante, no tengo el dominio que tiene ella, pero nos estamos de a poquito ahí metiendo. También manejo algo del mundo de la magia, me gusta mucho, así que también tengo algunos conocimientos por esa parte. También me interesa todo lo que es el nuevo conocimiento, o sea,
estar aprendiendo todos los días sobre las nuevas tendencias, las nuevas terapias que van apareciendo, pero mi línea principal de trabajo y una de las cuales he desarrollado más es el tema de la ancestrología y las constelaciones familiares, junto con lo que les dije al principio, que es el camino rojo del chamanismo. Soy ancestrólogo, estudié 3 años la disciplina con los creadores de la técnica, que son 2 terapeutas chilenos, Pedro Engel y Gloria Lieberman, y en el chamanismo soy guía de plantas sagradas, corredor de temazcales, guardián del fuego, entre otras cosas, así que ahí viene como harta experiencia, harto conocimiento y una mirada un poco complementaria de estos 2 mundos que parecen como tan distantes, pero que en realidad tienen muchos más puntos en común de lo que pensáramos. Creo que ahí estoy. Wow. Ya no. Te faltó algo del currículum. O sea, siempre se me quedan algunas cosas en el tintero, trato de acordarme de todas ellas. De hecho, una de las cosas que yo disfruto de estas conversaciones es que siempre lo digo, tú con tus preguntas o con los temas que me propones, me vas haciendo recordar cosas que muchas veces he estudiado o he aprendido y que se me ha olvidado a lo largo de los años. Y digo, de veras que yo sé de esto, de veras que yo esto lo estudié en algún momento, de veras que esto yo lo apliqué en algún momento, así que es como que estamos reflotando conocimiento nuevamente para justamente compartirlos con todos ustedes, los que nos están viendo tanto en directo como después en diferido. ¿Y tú, cariño? ¿Qué hay por tu parte? Pues, bueno, yo voy a ser más breve. Tú sabes que a mí me gustan las cosas breves, sencillas, pero directas. Soy Alma, terapeuta holística complementaria, especialista en programación neurolingüística, PNL e hipnoterapia. Canalizo, leo el tarot, leo los oráculos, estudio cábala, estudio astrología y de momento pues ahí vamos. Pero mi camino o mi proyecto de vida o mi... Ajá. Con mucho conocimiento de otras cosas también, sí, tampoco seas tan Bueno, egoísta. en general, bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo holístico, el mundo espiritual, se pueden abrir muchas vertientes, pero pues tampoco me quiero exagerar o ponerme aquí con tantas cosas, porque al final el mundo de la espiritualidad o el mundo de las energías o todo lo que estudio, al final considero que todo parte de un todo. Entonces, todo lo que nosotros, los programas que nosotros hacemos, todo lo que nosotros os entregamos es en base a estudios que nosotros hacemos, no son cosas inventadas, son cosas que nosotros traemos de tiempo atrás, de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, de lo que nosotros hemos ido integrando, porque nosotros integramos ese conocimiento y todo lo que tiene que ver con el mundo de las otras dimensiones, con esas conexiones, con conectar con las almas de las personas y poder entregar a las personas esas herramientas que necesitan para ellos poder evolucionar, avanzar y expandir la conciencia. Al final eso es lo que nosotros hacemos y a lo que nosotros nos dedicamos. Nuestro camino es acompañaros a vosotros en vuestros procesos evolutivos a través de diversos programas, diversas técnicas, y en conjunto los dos creamos una conexión muy grande, la cual cuando la integramos y cuando la entregamos es como una bola muchísimo más grande de energía, con conocimientos diferentes pero complementarios que nosotros os entregamos para vuestro beneficio, vuestro bienestar, vuestro desarrollo personal y vuestro desarrollo también espiritual. Entonces, básicamente nosotros es a lo que nos dedicamos, o ese es nuestro camino. Es que no me gusta etiquetar las cosas o el tema ay, es que yo soy esto o soy aquello, porque somos tantas cosas, hacemos tantas cosas. Y aparte que lo que yo decía al principio, ambos estamos en constante expansión, tanto desde los conocimientos, los saberes y también en nuestro camino personal, en lo que es nuestra propia forma de ver la vida. Así que justamente en eso sí coincidimos, a pesar de que ambos somos signos de tierra, que somos muy estructurados, que somos muy cuadriculados.
pero también sabemos que estamos en constante expansión y siempre muy abiertos a ir descubriendo cosas nuevas o ir cambiando nuestros propios paradigmas, así que eso se ha convertido en todo un viaje, toda una aventura que ha resultado muy entretenida. Pues sí, y partiendo dentro de todas las aventuras, el programa de hoy precisamente vamos a hablar de un tema que quizás no se habla tanto de ello, que quizás hay personas que puedan resonar con ello y quizás hay personas que ni siquiera sean conscientes de que les ocurre esto, y os vamos a entregar también un poco cómo nosotros podemos reconocer nuestros propios patrones, porque al final son patrones bien aprendidos, bien implementados por el motivo que sea, pero aquí lo importante no es juzgar, sino simplemente conocernos y reconocernos a nosotros mismos si tenemos algún tipo de patología o si tenemos algún tipo de adicción. Y hoy específicamente vamos a hablar de la adicción a la enfermedad, partiendo desde una base muy principal y algo que particularmente comunico mucho en mi canal de YouTube, y es que el 90% de nuestras patologías son de origen psicosomático. ¿Esto qué quiere decir? El 90% de nuestras enfermedades parten de nuestra psique, parten de nuestra mente. Y esto vamos a bajároslo más a tierra para que de alguna manera podáis comprender cómo nosotros a través de nuestra psique, cómo nosotros a través de nuestros propios pensamientos podemos llegar a pasarnos durante muchísimos años o incluso durante prácticamente toda nuestra vida teniendo algún tipo de patología o teniendo algún tipo de enfermedad. Y de hecho, yo particularmente de manera interpersonal, no me gusta mucho hablar de mi vida privada, pero os puedo dar también algo muy personal mío y cómo yo pude romper una barrera, pude romper un patrón y pude romper con una enfermedad, si es que se le puede decir así, diagnosticada hace varios años atrás. Pero yo le voy a lanzar una pregunta a Zarquiel, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos conocer o cómo podemos nosotros bajar a tierra, digamos, que el 90% de nuestras patologías son de origen psicosomático? ¿Cómo podemos explicar quizás personas que a lo mejor dicen, vale, esto de que mis enfermedades son psicosomáticas, ¿de dónde viene? ¿O cómo lo bajo a tierra? ¿O cómo lo integro? ¿Cómo lo conozco? ¿Qué es específicamente? Mira, yo de hecho tengo la creencia de que podría ser incluso más del 90%. O sea, yo soy de esas personas justamente desde las áreas donde me desarrollo, sobre todo por el área de la ancestrología y las constelaciones, que como lo estabas diciendo tú, como la parte psicosomática es la somatización física de un problema psíquico o de una causa emocional previa. Yo soy de esas personas que es muy seguidora de disciplinas como la biodescodificación o la bioneuroemoción, me hacen mucho sentido, que estas disciplinas justamente hablan sobre eso, que nuestro cuerpo físico muchas veces como último recurso para poder avisarnos de una manera clara que hay un problema de origen emocional que nosotros no hemos visto, no hemos atendido o no le estamos prestando la debida, valga la redundancia, atención, ocupa el síntoma o ocupa la enfermedad física para poder hacernos ese llamado y decir, oye, ocúpate de esto porque si no, esto se va a volver mucho más grave e incluso nos puede costar la vida. Entonces, todo tipo de dolencia física o todo tipo de malestar físico o todo tipo de enfermedad física es simplemente la manifestación de justamente una causa psíquica o emocional previa que no le hemos prestado justamente la atención que deberíamos. Desde ahí
siento que justamente la gracia de lo que nosotros estamos tratando de comunicar es la integración tanto de la visión como más tradicional, más científica, más alópata, donde justamente Ujú. hay que tratar la parte física con Claro. lo que conocemos como medicina justamente tradicional, porque ahí entra lo que es los tratamientos, la farmacología, muchas veces todo lo que la cirugía, todo lo que es atender el cuerpo físico, pero como esto tiene un origen emocional, también ahí entra lo que podemos hacer nosotros, profesionales, que trabajamos justamente con la parte más emocional o la parte más del desarrollo personal, u otro tipo de profesionales quizás más tradicionales, si es que tú no tienes esta visión más holística, que pueden ser psicoterapeutas, psicología, psiquiatría y ese tipo de cosas, para que puedas complementar e integrar ambas visiones y puedas atacar justamente no solamente la somatización, sino también el origen de lo que te está causando esa somatización. Ujú. Verdaderamente sí que me hace todo el sentido y antes de continuar, me gustaría preguntarte algo tú como ancestrólogo, ya que has tocado el tema de la ancestrología y demás. Las adicciones a las enfermedades, ojo, no te estoy hablando de la enfermedad o de la Sí. patología, te estoy hablando de volvernos adictos, porque eso al final va a ser el programa, va a ser el desarrollo del programa de hoy, la adicción a la enfermedad, el nosotros ser adictos a estar enfermos, que ahora lo vamos a desarrollar, ¿puede ser generacional? Sí, yo creo que sí, absolutamente. Yo creo que muchas veces hay patrones que pueden repetirse de una generación u otra. Generalmente esto ocurre de manera subconsciente, pero que te van a llevar a repetir ciertos resultados o simbólicamente repetir ciertas conductas que tuvieron ancestros tuyos y que los puedas Ujú, manifestar justamente en una enfermedad. De hecho, dentro de la visión constelar hay enfermedades que son parte del programa del árbol genealógico y que se van repitiendo cada ciertas generaciones. O si no es ujú, la misma enfermedad, hay ciertas acciones que cometieron ancestros que después puedan estar manifestándose en una generación posterior, justamente como una enfermedad física. Pero ujú, como vamos a estar hablando, porque hoy no venimos a hablar del tema de las enfermedades o no venimos a hablar del tema de lo que son la somatización, la biodecodificación, esas cosas, sino que queremos hablar del tipo de persona que ocupa la enfermedad como una herramienta y como tú bien ujú, decías, no se hace adicto a eso, transformando tanto su mundo interno como el mundo que le rodea y a todos condicionándolos hacia esa enfermedad. Pero desde ahí voy a hacer un disclaimer previo. Aquí ujú. yo creo que ninguno de los dos queremos atacar a personas que están pasando por un mal momento, que efectivamente tienen No. diagnosticada alguna enfermedad grave, que los tiene justamente en una condición delicada, que han intentado muchos tratamientos, que están luchando contra justamente esa enfermedad, que están buscando todos los caminos, todas las alternativas. De hecho, todo lo contrario, nosotros valoramos mucho la resiliencia de las personas, pero sí Ujú. queríamos, de repente, como a nosotros nos gustan un poco hablar de los temas más polémicos o de los temas más, un poco como no, más escondidos, hablar que a veces hay personas que consciente o inconscientemente ocupan su enfermedad o su sintomatología como una herramienta para ya sea o justificarse de muchas cosas, de muchas carencias o de muchas cosas ante el mundo, o tal vez volverse una persona un poco más dependiente en ciertos sentidos eh, eh, desde este círculo que no sabemos si es una zona de confort media complicada o un círculo vicioso, pero que utilizan la enfermedad como la excusa perfecta justamente para que otros se muevan por él. Yo creo que de ahí viene este concepto que nosotros hablábamos del adicto a la enfermedad. Esas personas que ya consciente o inconscientemente se mantienen en estos estados o malestares crónicos para obtener beneficios ya sea emocionales, económicos, sociales. Y como Sí. digo y como pasa muchas veces, no siempre es consciente. A veces, como me preguntabas tú, se desarrolla a partir de patrones familiares, patrones emocionales o culturalmente sumamente arraigados. Wow.
De hecho, Hola, muy Hola, buenas muchos saludos, noches. bienvenida. Mira quién tenemos por acá. Hombre, hola Maru, ¿qué tal? Bueno, las adicciones siempre tapan carencias. Eso es un hecho. Toda adicción tengamos en cuenta, y como bien ha dicho Zarkiel, no estamos aquí para echarle piedras absolutamente a nadie. De hecho, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra y nadie la tira. Todos tenemos lo nuestro y todos hemos vivido lo nuestro. Y yo creo que de algún modo todos en algún momento o por alguna circunstancia hemos sido adictos a algo o a alguien. Entonces aquí no vamos a satanizar a nadie por el hecho de volverse adicto a enfermarse o a tener siempre algún tipo de patología. Pero todas las adicciones esconden carencias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nos enfermamos? Ocurre algo que no es para todos igual, pero que en una gran mayoría ocurre, que cuando nosotros nos enfermamos, y principalmente suele venir de nuestra infancia, quizás, si tú fuiste un niño, fuiste una niña en la que pues quizás seréis muchos en casa, o quizás tus papás pues no te hacían mucho caso o por el motivo que fuera, o quizás tú tenías hermanos mayores que eran mucho más inquietos y era como que el foco era con ellos y tú eras un poco como el fantasmita de la familia porque pues nadie te veía. Muchas personas les ocurre que el hecho de no haberse sentido vistos o no haberse sentido presentes dentro del núcleo familiar, en el momento o en algún momento en el que han caído pues malos, lo típico, pues cuando eres pequeño te pones maluco, te estás a lo mejor 2 o 3 días en la cama, que no vas al cole y que mamá o papá te atiende porque pues obviamente estás malo, pues que si que no te pase nada, que te encuentres mejor o que te arropen. Podemos crear un anclaje inconsciente entre si me pongo enfermo, mamá o papá me quieren o mamá o papá me ven o mamá o papá me hacen caso. En cambio, cuando estoy bien, sigo siendo el fantasmita o sigo siendo el Casperín de la casa y nadie me ve o nadie me hace caso o siento que quizás nadie me quiere porque no me están aportando, no me están nutriendo de la manera en la que yo, como un niño pequeño, como una niña pequeña, considero o creo que mis papás deberían mirarme o mis papás deberían quererme o consentirme o estar conmigo. Entiéndase aquí que las personas vemos el mundo a través de nuestros propios mapas. No es lo mismo una persona que es altamente sensible, por ejemplo, versus una persona que es más independiente. Dentro de una misma casa o dentro de un mismo hogar puede haber diferentes personas viviendo y conviviendo en un mismo lugar, con unos mismos padres, bajo una misma educación, pero cada uno de los componentes de la casa o de la familia ver y sentir el entorno de una manera completamente diferente. Yo siempre pongo un ejemplo muy práctico y muy interpersonal. Nosotras somos 3 hermanas, somos las 3 brujillas, y yo muchas veces cuando hablo con ellas, verdaderamente recordando cosas de nuestra infancia, digo, wow, es impresionante cómo cada una, siendo que hemos vivido en la misma casa, con los mismos padres, con una misma estructura, todo idéntico, lo increíble que puede resultar que cada una de nosotras tengamos una visión completamente diferente de lo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos en función de lo que nosotros consideramos que debemos recibir. Imagínate si tú tienes un conflicto en tu infancia que tú desde una mente que todavía no está madura, generas este anclaje. ¿Generas qué? Si yo me pongo malo, mamá y papá me ven y entonces yo soy.
dentro del núcleo familiar. Entonces, ¿eso qué hace? Que genera una adicción, porque inconscientemente tú estás recibiendo algo muy positivo dentro de algo que a ti no te está haciendo un bien. Entonces me pongo malo, no me estoy haciendo un bien, pero recibo algo por parte del otro. Y ahí es donde se puede generar esa adicción. Y cuando nosotros no lo hacemos conscientes, cuando nos vamos creciendo, vamos madurando, nos volvemos más conscientes, no hacemos consciente este tipo de conflicto, ¿qué hacemos? Lo seguimos repitiendo. Sí, justamente estoy súper de acuerdo. De hecho, la explicación que tú acabas de dar es como muy, muy constelar. Muchas Mm, veces, la mayoría de los conflictos que tenemos nosotros en nuestra etapa más adulta normalmente se generan justamente en nuestras primeras etapas de la infancia. Yo ujú, creo que una de las principales razones, como tú bien lo has dicho, es la necesidad de atención que tenía ese niño o esa niña dentro de su entorno familiar, justamente donde convirtió la enfermedad o el síntoma en esta herramienta de la cual hablábamos nosotros para conseguir esa atención. Pero después ujú. se produce justamente este proceso como adictivo, ¿no? Y una de las cosas a las que los seres humanos somos más adictos es al rol de víctima. Entonces, Mm. a pesar de que no lo tengamos muy consciente, todos en algún momento nos hacemos víctimas de las circunstancias o nos sentimos víctimas de las circunstancias y es muy difícil salir del rol de víctima porque tienes que hacer un trabajo consciente para poder darte cuenta que te estás victimizando demasiado en una situación y poder tomar los pasos para salir de esa situación de víctima. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. La victimización es una zona de confort en sí, ya que tú ocupas la enfermedad para definirte desde esa victimización. Y normalmente, ¿qué te trae el estado de víctima? Te trae cosas como desarrollar miedos a los cambios, o te acostumbras al status quo y a través de justamente la enfermedad que tú estás desarrollando justificas el no querer crecer, el no querer avanzar, el no tomar decisiones por ti mismo o no asumir responsabilidades porque en el fondo las estás extrapolando a otros que empiezan a convertirse como roles de cuidadores, de acompañantes, etcétera, etcétera. Yo Ujú. tengo la visión desde el chamanismo que también la enfermedad no es solamente el síntoma físico final, sino también es un desequilibrio energético y una desconexión tuya de tu propósito vital. Muchas veces también enfermedades, justamente como decíamos, psicosomáticas, como pueden ser la depresión, la falta de ánimo y esas cosas, también son enfermedades del alma, enfermedades del campo energético, y hay mucha gente que las padece y que tienen una razón justamente justificada, pero hay otras que como que buscan quedarse ahí o buscan tener ese tipo de enfermedades porque justamente desde una inmadurez o este miedo al Sí. cambio se quedan como pegadas en esta como infancia eterna donde necesitan ser atendidos, ser vistos, ser cuidados, recibir cariño, etcétera, etcétera. Entonces no evolucionan como personas. De hecho, aquí en España ocurre algo muy curioso que yo no sé si ocurre también por allí, por tus tierras chilenas, pero aquí ocurre algo y verdaderamente considero que muchas personas también se aferran a eso porque verdaderamente me ha tocado escuchar cada cosa que es como para salir corriendo, para quedarte tiritando. Pero aquí lo que ocurre es lo siguiente, cuando tú estás trabajando por cuenta ajena, cuando tú trabajas en una empresa, trabajas para alguien y tú tienes algún tipo de enfermedad o a ti se te diagnostica con algún tipo de enfermedad, que pues también podemos hablar de diagnósticos, cuidado con los diagnósticos. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque si no luego se me olvida. Um, Cuando nosotros vamos al médico o porque algo nos ha pasado o lo que sea y el médico nos diagnostica con algún tipo de patología o de enfermedad, es muy conveniente siempre buscar mínimo una segunda opinión. ¿Por qué? Múltiples factores. Factor número uno.
El médico es una persona como tú y como yo que se puede equivocar en su diagnóstico y te puede generar una catástrofe o una hecatombe si te diagnostican mal, sin querer, lógicamente. Punto número 2. El hecho de que tú te cases con un diagnóstico por el simple hecho de que una persona te lo haya dicho, lo que estás generando también, lo que estás haciendo es integrando en ti la enfermedad en sí. Entonces a ti te dicen, oiga señorita, o oiga señorito, oiga señor, usted padece de alergia, por ejemplo, y tú automáticamente te dices todos los días, no, es que soy alérgico, soy alérgico, soy alérgico, vas a pasar toda tu vida con esa patología y no vas a buscar alternativas para tú poder bloquear o para tú poder observar cuáles han sido las situaciones o cuáles han sido los patrones por los cuales tú has terminado obteniendo esa patología. Por eso importante siempre buscar segundas opiniones. Porque también puede ocurrir que nos volvamos adictos, que es a lo que iba, de lo que ocurre aquí en España. Aquí es que ocurre algo muy curioso y es que aquí mucha gente se coge la baja o mucha gente está de baja por enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú trabajas aquí para otras personas, aquí tenemos la famosa seguridad social, que a ti la seguridad social, si tú estás de baja por un tipo de enfermedad diagnosticada por un médico, con tu certificado médico y todo, y es una enfermedad o una patología que quizás por el motivo que sea no te permite trabajar, se te da la baja. Entonces, ¿qué ocurre? Aunque tú no cobras el 100% de tu salario, tú sigues cobrando un tanto por ciento mientras tú estás de baja. O sea, no estás trabajando, pero estás cobrando como una pequeña pensión, digamos, compensatoria, porque pues estás malo, no puedes ir a trabajar porque tienes una enfermedad o una patología, y ello también genera que tú te vuelvas de alguna manera adicto a quedarte anclado en esa patología o en esa enfermedad, porque pues obviamente estar en casa tocándonos el ombligo es mucho más rico que ir a trabajar, aguantar a tus jefes y aguantar a tus compañeros y aferrarte también y volverte adicto a esa enfermedad o esa patología. Pero ojo, cuidado aquí, porque cuando nosotros nos volvemos adictos a una enfermedad o a una patología, esa patología va creciendo, porque no se va a quedar estancada, no va a ir para atrás, no va a mermar si tú no trabajas en ella, todo lo contrario. De hecho, esa patología va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando e incluso se puede reproducir y llevarte a patologías mucho mayores o mucho más difíciles de trabajar o muchos más difíciles de trascender, de curar, de sanar o de observar. Así que mucho cuidado con este tipo de situaciones porque, como digo, por aquí, por mis tierras, se ve mucho y yo he escuchado personas que me han dicho es que voy a pedir la baja y así me quedo un tiempito tranquilito en mi casa y, y como sigo cobrando, pues ahí me quedo. Y desgraciadamente se escuchan este tipo de cosas y la propia persona yo creo que ni siquiera es consciente del problema que le puede traer el hecho de aferrarte a una enfermedad para tú no cumplir con tus obligaciones. Y yo te pregunto si este tipo de situaciones también se escuchan por allí o solamente ocurre aquí en España. No, mira, acá nosotros en Chile, en mi país, tenemos justamente lo que se llama una pensión de invalidez o el darte de baja por incapacidad, pero es difícil acceder a eso. De hecho, muchas veces gente que genuinamente está enferma, que es obvio, es una cantidad de trámites y de burocracia que tú tienes que hacer para poder conseguir ello.
Ajá. ¿Para qué decir, por ejemplo, gente que de repente tiene cierto grado de discapacidad y necesita ni siquiera darse de baja, sino solicitar, por ejemplo, poder trabajar desde la casa, hacer el famoso Ujú, teletrabajo? ujú. También es súper difícil conseguirlo. Hay una serie de trámites, pasas por un montón de peritajes con distintos profesionales, distintas cosas, justamente para evitar el fraude, evitar el Claro. engaño y de que te vayas justamente como a aprovechar del Estado. Pero el exceso de celo justamente se va hacia el otro lado, que son pocas las personas que pueden acceder al beneficio y que muchas veces se demoran años en poder conseguirlo. Entonces se hace difícil. Normalmente lo que nosotros vemos acá, cuando las personas hacen este juego consciente o inconscientemente de eh, ocupar la enfermedad justamente como para no moverse en la vida, son los círculos cercanos, Ujú. son los familiares los que asumen la responsabilidad. Y ahí se producen estas como conductas simbióticas entre el enfermo y el que se vuelve el cuidador, y que muchas veces también esa persona se justifica desde un rol de no puedo desarrollar mi vida porque tengo que cuidar a esta otra persona. También se dan esas dinámicas que son como, ¿cómo decirlo? Hasta un poco parasitarias incluso, y como mutuas. Sí. Eh, y es fácil ocupar la enfermedad como una herramienta de manipulación, como hablábamos recién, ya sea consciente o inconscientemente, porque muchas veces la persona que está en el rol de enfermo genuinamente cree que está enferma grave y se Ujú. aferra, como decíamos delante, a esa condición por falta de, no sé, de herramientas emocionales, por inseguridad, por miedo, pero constantemente está manipulando, y eso ya es conscientemente, porque puede exagerar sus síntomas, fingir síntomas, justamente para conseguir ciertos beneficios específicos, como decías tú, en el caso de, no sé, los países europeos, el poder darse de baja, o la atención constante del círculo que tiene alrededor, por comodidad, por evitar responsabilidades. Pero normalmente tú también te das cuenta de estas conductas viciosas porque esta gente tiende a culpar constantemente a otros por lo que le está pasando, se Sí, resisten a los tratamientos que podrían mejorar su condición, y sí. muchas veces utilizan estas enfermedades como verdaderos chantajes emocionales o formas de control hacia quienes tienen a su alrededor, hacia los vínculos, la familia, los amigos e incluso las parejas. Correcto. Entonces ahí un poco tú puedes ir identificando de una persona que está realmente enferma y que necesita tener este cuidado, necesita tener esta atención, pero que a la vez él está poniendo de su parte para tratar de mejorar esta situación, a otros que pueden tener una conducta, no me gusta utilizar la palabra porque siento que está muy manoseada, pero que sea un poco más narcisista y que manipula su entorno como para él mantenerse en esta zona de confort o de victimización constante. Sí, porque mira, de cara para afuera, digamos que es un poquito como más fácil para nosotros poder observar esos patrones en otros y decir, uy, esta persona se la pasa siempre enferma, o joder, siempre viene, me dice que le pasa esto o aquello, y yo pues le ofrezco herramientas o le ofrezco cosas, pero pues nunca quiere. Entonces, verlo hacia afuera siempre es como más fácil. Pero ¿cómo nosotros podemos saber si nosotros mismos somos adictos a una enfermedad o nos estamos volviendo adictos a estar enfermos o a ponernos enfermos o a estar malos? Porque siempre echar la vista para adentro es más complicado que echar la vista para afuera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos buscar o cómo podemos nosotros rascar dentro de nosotros mismos para darnos cuenta de si estamos cayendo en esta trampa o en esta telaraña? Es difícil, y yo lo veo, por ejemplo, antes tú hablabas de, por ejemplo, de tu caso con tus hermanas, o al Ujú, principio del programa dijiste que podías compartir una situación que tú habías atravesado. ujú, Y yo también puedo hacer lo mismo. Yo soy una persona que tuvo varios diagnósticos de enfermedades psiquiátricas, entre ellos depresión endógena.
Y durante mucho tiempo, sobre todo en lo que fue como mi adultez joven, siento que caí como en ese rol de victimización o de justificarme a través de la depresión endógena, independiente de que muchas veces me sentía mal a llegar al punto de buscar formas de suicidarme o de, no sé, de no querer salir al mundo. Ujú. Pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque hubo algún momento donde pude comprender que me estaba eh, como acostumbrando tan al rol de la victimización del que hablábamos, que no estaba desarrollando ninguna estrategia o ninguna motivación para poder salir justamente de ese estado en el que me encontraba. Y muchas veces la farmacología lo único que hacía era mantenerme más o menos estable, pero Ujú. estando con esa condición permanente. No había como una motivación o un empuje para poder salir de ahí. La motivación o el empuje vino a través de herramientas que fueron como externas, que en su momento llegaron a mí y que me hicieron vislumbrar que había caminos alternativos que me permitían tener quizás la oportunidad de crecer o de desarrollarme desde ópticas que antes yo no era ni siquiera capaz de ver. Entonces, el hecho de ver que había alternativas de poder salir de eso, que de cierta forma sí me tenía en un rol como relativamente cómodo, de una forma súper incómoda a la vez, pero Ujú. justificándome ante el mundo como, hoy el pobrecito, hoy no, mira esta persona que está enferma, mira, él no puede hacer nada porque tiene esta condición y bla, 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 bla. Igual ya había un momento que me tenía muy aburrido ser como, no sé, pues justamente como el paria como de todo mi círculo, como la oveja negra, eh, y ver que igual podía desarrollar una vida un poco más plena. Entonces, en el fondo, eso fue como darme cuenta que tal vez no estaba tan enfermo como yo pensaba, o tal vez no era algo como tan perentorio o tan solemne como yo lo había construido. Y al final, con el tiempo me di cuenta de que obviamente pasan cosas, obviamente muchas veces hay situaciones que a uno no le gustan, pero de alguna forma u otra uno tiene las armas o tiene las herramientas para poder desarrollarse, para poder encontrar los caminos. Y si no puedes salir completamente de eso, sí mejorar las condiciones, tanto para ti como para los otros. O sea, ¿por qué digo eso? Yo no sé si dejé de ser depresivo, yo muchas veces cuando tengo situaciones difíciles, a veces siento que caigo en estados depresivos nuevamente, pero al mismo tiempo hoy tengo otras herramientas que me hacen ver que siempre hay caminos después de esos estados. Y lo hemos hablado muchas veces en otros programas, como de estas famosas crisis, las noches oscuras del alma, cuando todo está en caos, como irse a la sombra, pero siempre sabiendo que son procesos y siempre conociendo de que también están estos otros momentos que son muy luminosos, que son muy plenos, que son de mucho aprendizaje y que uno quiere experimentarlos y quiere vivirlos y ocupa eso como motivación justamente para salir adelante. Y a la vez eso te da herramientas propias que son a través de la experiencia, no a través de los estudios, de los conocimientos, de los talleres que podamos hacer, de los cursos que podamos tomar, sino que la experiencia misma que te va dando la vida justamente para poder transmitir este mensaje a otras personas que tal vez están pasando la etapa que yo ya viví, que no encuentran la salida y decir, oye, sí, sí se puede, de alguna forma u otra sí se puede salir de ahí. No sé si contesté tu pregunta. Sí, pero además es que, a ver, es que es curioso porque Mira, mira, rascando un mira, 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 poquitito más, ajá, aquí tengo una pregunta muy entretenida. la energía de otro puede enfermarnos, ostras, wow, totalmente, Sí, yo totalmente. creo que sí. Los vampiros energéticos, los chupópteros, de hecho, a mí una persona a ver, es que a mí no me gusta decir que por culpa de esa persona pasaron cosas, pero si bien es cierto que la energía de una persona que medio llegó a mi vida, no llegó directamente, pero me seguía en redes sociales, andaba súper pendiente de mí cuando yo subía alguna cosa y tal,
Llegó un momento en el que yo cada vez que hacía algún live, esa persona siempre estaba pendiente de mí y pendiente y alma, 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 alma 24/7. Llegó un momento en el que esta persona me absorbió tanto mi energía que yo me pasé 3 noches sin poder dormir, súper mal energéticamente, mal físicamente, o sea, literalmente tuve que tomar una determinación súper fuerte, tuve que reprogramar muchísimo mi mindset, tuve que meterme en un estallido muy fuerte de vibrar alto, de hacer ejercicios de te vas y te alejas y alejar a esa persona de mi círculo, o sea, sin ni siquiera vivir en la misma ciudad, pero su energía era tan densa, tan fuerte, se sentía tan fuerte que verdaderamente me dejó muy, pero que muy, muy, muy jorobada. Y dije, ok, es que si yo sigo permitiendo esto, voy a terminar muy mal. Entonces sí, totalmente. Una persona que tiene las energías muy bajas, una persona que es muy vampira energética, literalmente puede causarte una enfermedad. Pero también entiéndase que tampoco vamos a utilizar la justificación para tú quedarte con eso. Es decir, no, es que como esta persona me echó un mal de ojo, como esta persona me hizo esto, por eso es que yo estoy así, por eso es que yo estoy malo, por eso es que bla, bla, bla. Es cuestión de darnos cuenta, de mirar muy bien también, y está muy bien que nos hayan hecho esta pregunta, de ver muy bien también cómo es nuestro entorno, y cuando sentimos que por X, Y o Z, aunque no sepas el motivo específico, alguien de tu entorno no te vibra, no te casa o sientes ahí como que cada que estoy con esta persona me siento mal o se me quita la energía o me siento decaído o es que solamente me habla de cosas negativas y cuando llego a mi casa, Dios mío, me siento que no puedo con mi alma, cuidado, bandera roja, cuidado Así, ahí. todo el tiempo, todo el tiempo. Yo también estoy de acuerdo con la pregunta, con la respuesta que tú estás dando. Y de hecho, como volviendo al tema que estamos tratando hoy día, se puede ejemplificar muy bien justamente con la persona que está enferma, porque no solamente Uh-huh. se enferma ella, sino también va influenciando en el círculo cercano y va contaminando con esa energía como de carencia emocional, carencia energética, carencia de salud, porque también como las otras personas empiezan a girar en función de ellas, consciente o inconscientemente, queriéndolo o no queriéndolo, todos se ven afectados, sobre todo en el nivel familiar. O sea, cuando hay una persona dentro de la familia que está con algún problema, con alguna enfermedad, con alguna adicción, con algún todo, eh, es inevitable que afecte a todos los que están alrededor y que se preocupan por ello. O sea, de hecho, hay muchas personas que después terminan desarrollando otro tipo de enfermedades por estar mucho tiempo postergándose justamente por la persona que, entre comillas, está enferma. Pero tú lo dijiste y yo creo que también ese es uno de los principales pasos, como por ejemplo romper estos círculos viciosos o romper estos patrones, entre comillas, como de adicción, de utilizar la herramienta de la enfermedad justamente como una adicción, que es el tomar conciencia, el darte cuenta. Uh-huh. Porque, Uh-huh. porque normalmente, a ver, ¿por dónde parto? Desde lo externo, desde los que están afuera. Como decíamos delante, tú puedes reconocer cuando una persona está realmente enferma versus como la que está utilizando la enfermedad, porque puedes ver si efectivamente la persona quiere sanar o se quiere mantener en el estado de enfermedad permanentemente. O si, por ejemplo, cuando va a hacer tratamientos médicos, pongámoslo, tratamientos médicos alópatas, ni siquiera los energéticos, los médicos alópatas. Normalmente hace el tratamiento y no hay mejoría, sino que rápidamente aparece otro síntoma adicional o puede aparecer otra enfermedad, como que ni siquiera alcanzas a ver una mejoría en las personas. Y esta Uh-huh. enfermedad o estos síntomas se vuelven, como decía recién, el eje central en toda la vida familiar o en todas las vidas vinculares, relaciones, pareja, amistades, todo.
Pero desde ahí, si la persona es capaz en algún momento de darse cuenta de este patrón, lo que está inconsciente o levemente consciente, hacerlo más consciente y admitir que puede, ni siquiera admitir el facto de que está usando esto, sino que puede existir la posibilidad de que me esté aprovechando de la enfermedad para manipular situaciones o personas, o dejo de responsabilizar a mi entorno por lo que a mí me está ocurriendo y tomo una responsabilidad personal de tomar en mis manos justamente lo que está pasando, ahí yo ya voy a estar haciendo un primer cambio que me puede ayudar justamente a salir de esto que es tan tóxico. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado en otros temas, lo hemos hablado en otras conversaciones que tenemos. Palabras crean realidades, pensamientos crean realidades, y si tú constantemente piensas que estás enfermo grave o que lo vas a terminar manifestando. Y es posible que te termines muriendo joven o que te termines quedando totalmente, no sé, inválido, totalmente postrado, porque tú estás llamando esa realidad hacia ti. Pero si te das cuenta a tiempo, puedes hacer cambios que son tremendos, cambios de 180 grados, y ahí también muchas veces el entorno, así como estuvo pronto a cuidarte, a ayudarte, también tiene que responsabilizarse de cierta forma, porque si pueden también ellos reconocer que esta es una situación que sale de lo normal y son capaces de establecer límites claros sin dejarse manipular emocionalmente por la persona que está enferma, te van a ayudar más porque van a ser un apoyo mucho más sostenible justamente si tú quieres hacer este cambio. Y este cambio lo puedes lograr tanto de maneras tradicionales como de maneras complementarias como lo que ofrecemos nosotros. Y ahí te pregunto, por ejemplo, una persona que quiere hacer este cambio, que quiere salir de esta victimización o de esta enfermedad, ¿cómo le ayudarías tú, por ejemplo, con las herramientas que tú manejas? Pues mira, primero que todo, siempre digo que hay que hacer consciente lo inconsciente. Entonces, primero lo que tenemos que ver es cuál es el beneficio que yo obtengo cada que yo me pongo enfermo. Una vez que la persona hace consciente cuál es el beneficio, porque el beneficio es completamente interpersonal. No todas las personas que son adictas a la enfermedad obtienen el mismo beneficio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que rascar y donde nosotros tenemos que buscar, ok, ¿qué es lo que yo percibo? ¿Cuál es el beneficio que yo consigo cada que yo me enfermo? Oye, pues mira, me beneficio en esto, en esto, en esto. Miramos más atrás, vamos un poquito más atrás, hacemos una pequeña regresión, puede ser de manera consciente, puede ser de manera subconsciente, haciendo alguna técnica de hipnosis regresiva en el cual vayamos un poquito para atrás en el tiempo y podamos observar cuál fue la raíz del conflicto, en qué momento específicamente, desde echando la vista atrás, cuál fue el detonante que hizo que yo me enfermara. Pues quizás no me sentía visto, quizás era el Casper de la familia, quizás es que cuando yo sí, es que ocurre mucho, realmente, principalmente lo que más ocurre es precisamente personas que se sienten el fantasmita de la familia, que no lo ve nadie, o que no se siente visto realmente, o que quizás su perspectiva de sentirse visto es completamente diferente a lo que a mí me han entregado. Entonces ahí es donde nosotros hacemos ese trabajo y nosotros observamos qué es lo que yo he estado buscando durante todo este tiempo que yo no he encontrado, y cómo yo puedo sanar esa situación y cómo yo puedo enfrentarme a ello. Entonces, a través de programación neurolingüística, lo que hacemos es reprogramar nuestra psique, reprogramar nuestra mente subconsciente y volver también con a través de la hipnoterapia, poder entrar, poder ir otra vez a esos momentos y poder darnos cuenta de que lo que vivió un niño o una niña de 5 años no lo tiene por qué vivir ahora un adulto de 35, 40 o 70 años, porque ha llovido desde entonces. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, sí. De Y yo te hecho, contrapregunto. dime, dime. Y yo te contrapregunto, tú desde todo lo que Es tú que, haces, ¿por qué es haces que tantas cosas? es muy parecido, es muy parecido. O sea, al final yo creo que se trata de eso, es ayudar a la otra persona a través de una terapia o a través de un acompañamiento o facilitar
justamente alguna herramienta para que la persona haga darse cuenta, haga como movimiento de conciencia, de sacarlo del rol inconsciente del estado de victimización. O sea, convertirlo un poco, dejar de ser como justamente el ser dependiente para convertirlo, no sé, en el protagonista de su situación. Y al volverlo nuevamente como protagonista de su situación, ver que tiene las herramientas o que tiene el dominio de poder hacer cosas distintas si es que efectivamente a la persona le interesa salir de ahí. Porque también yo, Claro. mira, he visto casos de gente que teniendo todas las posibilidades, elige no hacerlo. Y Sí, bueno, de ahí hecho, tú sabes, yo siempre he hablado del famoso libre albedrío. Yo digo, bueno, la persona ya es lo que eligió y está. sí. Hay un caso documentado que es muy curioso, es como ya muy llevado al extremo, pero para que nosotros incluso nos demos cuenta de hasta dónde el ser humano puede llegar, hasta qué puntos, siendo que nos volvemos adictos. Se ha documentado un caso de una persona que pues tenía una cierta patología, una enfermedad. Ok, la persona como cayó enferma, lo que ocurrió es que le dieron la baja, no podía trabajar, entonces sus papás, que ya estaban jubilados, vivían de una pensión, lo que hacían era que con su pensión le daban parte de su pensión a esta persona por ser su hijo, para que él pues pudiera vivir dentro de un estándar medio. Aparte de ello, esta persona también tenía un hermano, que su hermano, pues al ver a su hermano mal, enfermo y tal, lo que hacía era que todas las semanas le cocinaba, todas las semanas le compraba comida y le iba a la casa a cocinarle. Esta persona, al saber que tenía una enfermedad, una patología, fue al psicólogo para tratarse, porque sabía que era algo muy psicosomático. Le empezaron a tratar con hipnosis y demás tipos de terapias. Y claro, cuando esta persona ya vio la sanación, se dio cuenta de que, ay, ok, ya no estoy malo, ya no estoy enfermo, ¿ahora qué? Ahora yo me tengo que enfrentar a mi realidad, ahora yo tengo que ser un adulto responsable y tengo que salir a trabajar y tengo que ganarme el dinero y tengo que hacer todo ese tipo de cosas de responsables de persona adulta mayor y jodo. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Se volvió tan adicta a todo esto que fue al psicólogo para decirle de propio que le regresara la patología, que le devolviera la enfermedad, porque él se sentía muy cómodo, muy a gusto, siendo que papá y mamá todavía le estaban manteniendo y siendo que su hermano le estaba entregando la comida todas las semanas. Y es un caso bastante extremista, pero es un caso que está escrito y que es un caso real de hasta dónde uno puede llegar. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces no es tan obvio, la mayoría de las veces no es tan exagerado, no es tan externo, pero tú también puedes darte cuenta y puedes hacerte consciente y decir, ok, cada vez que yo me enfermo, ¿qué es lo que yo gano y qué es lo que yo pierdo? Y ser completamente honesto contigo mismo, porque todos en algún momento dado nos hemos puesto malos para no ir al colegio y a lo mejor no estábamos tan malos, pero nos apetecía ese día sencillamente estar en casa o estar más tiempo en la cama o sencillamente no ir al cole, pues porque daba pereza, porque hacía frío o porque sencillamente a lo mejor teníamos problemas en el cole o veníamos con conflictos dentro del colegio y solo el hecho de pensar que tenías que ir al cole te enervaba y te enfermaba. Entonces, hoy por hoy, como un adulto responsable que eres, considero que también debes hacerte ciertas preguntas que al final son preguntas para ti mismo. No son preguntas para darle 4 voces al pregonero, sino para tú ser consciente de que quizás cuando tú tienes algún tipo de patología, quizás tú tienes algún beneficio y quizás por eso estás constantemente enfermándote. Porque no es lo mismo
vivir en comunidad, vivir con la familia, decir, bueno, si un miembro de la familia se pone enfermo, no pasa nada porque estamos aquí todos los miembros de la familia en comuna, versus si tú vives solo, te tienes que encargar de ti mismo, tienes que pagar tu casa tú solo y no dependes absolutamente de nadie a nivel económico o emocional y dices, wow, es que sabes que si yo me enfermo o no facturo o sencillamente tú trabajas por tu cuenta y si tú te enfermas y no trabajas, no facturas. Entonces hay que ver también cómo nosotros o qué es lo que nosotros recibimos a cambio cuando nosotros nos enfermamos y si eso nos puede generar una auténtica adicción, porque puede ser un auténtico problema el día de mañana, porque el día de mañana no vas a tener a todo tu entorno contigo. El día de mañana, si tú tienes hijos, tus hijos se van a ir de la casa. El día de mañana, si tú tienes padres, por ley universal, normal, tus padres morirán. Entonces, ¿qué va a hacer de ti? ¿Vas a seguir enfermándote? ¿Quién te va a cuidar? ¿El gobierno? ¿El universo? ¿Dios? ¿Va a venir a bajar, va a bajar de propio a cuidarte a ti? Deberíamos quizás plantearnos esta serie de preguntas y hacernos un trabajo interno y preguntarnos más allá y ser honestos con nosotros mismos, porque al final no se trata de ser honestos con los otros, sino ser honesto contigo Sí, para tú sí. poder empezar con tu propio camino y poder empezar también tu autosanación y tu autoconocimiento y tu autodescubrimiento, porque es algo a nivel interpersonal. Mira, algo que yo siempre soy súper majadero con mis consultantes o con la gente que acude en mis terapias, es que yo no voy a ser el encargado de sanarte. Eres tú el encargado de tu sanación. ¿Qué hago yo? Acompañarte en el camino, mostrarte las herramientas que yo manejo, facilitarte quizás cosas que tú no has visto, pero el que toma la decisión de hacer el proceso de sanaciones eres tú, porque solamente tú eres responsable de ti mismo. Y justamente una de las grandes como acciones que tú puedes hacer para demostrar tu madurez emocional, tu madurez física, tu recorrido, tu avanzar en tu conciencia, etcétera, etcétera, como quieras llamarlo, es justamente eso, hacerte responsable de ti mismo y hacerte cargo de ti mismo. En tu ca- Yo delante me reía un poco porque te escuchaba y me dieron ganas de ponerme un poco polémico con algún tema, pero creo que eso lo podríamos desarrollar para otra conversación. Pero quiero dejar planteado algo, porque estoy viendo un fenómeno que de cierta forma siento que igual me pega cerca, pero que el otro día lo estaba conversando con otro grupo al que pertenezco y que se ha hecho más común. Yo no sé si porque hoy día hay más visualización, hay más globalización o como hemos dicho nosotros mismos muchas veces, hay una información muy superficial que está dando demasiadas vueltas y está confundiendo a la gente. Porque hoy con esto de la sanación del niño interior o de la niña interior, estoy viendo muchas veces adultos que como que se infantilizan o regresan y están empezando a tomar actitudes como irresponsables hacia ellos mismos, buscando un poco cómo volver a esta etapa para sanar lo que quizás que efectivamente tuvieron problemas, no sé, en su niñez, y como que quieren volver a vivir las cosas que no pudieron vivir desde esos problemas o todo eso. Pero la confusión grande que se está haciendo desde ahí es que uno cuando trabaja con el niño interior lo tienes que hacer como desde el adulto que eres hoy, desde el conocimiento que tienes hoy y la madurez que eres hoy. Pero hay mucho hombre, mucha mujer que es como que nuevamente quiere volver a, no sé, a los 6 7 10 12 15 años o a los 20 años y como vivir todas esas experiencias que fueron negadas y comportarte como de esas maneras y como de esas cosas y no querer asumir justamente ciertas responsabilidades que te va trayendo la madurez, la adultez. Y desde ahí se están produciendo como fenómenos bien globales que a veces pueden ser un poco preocupantes. Y
Y ya cuando es más de una persona que está percibiendo esto, me doy cuenta que no es un juicio mío solamente, sino que es un fenómeno real que está sucediendo y que está pasando. Entonces, lo dejo como planteado un poco porque podría ser un tema interesante de desarrollar en otra conversación, ¿no? Sí, porque además conozco un caso bastante cercano precisamente de eso, de como no he vivido lo que tenía que vivir en la etapa en la que me tocó vivirlo, pues por eso ahora ya tengo la excusa perfecta para vivirlo, porque como cometí ciertos errores en mi juventud, bla, 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 pues todo ese tiempo que se supone que yo tenía que haber hecho el mongólico, pues ahora lo hago indistintamente de que tenga casi 40 años. Pero sí, Sí, mira, yo ocurre. ahí, lo que pasa es que hay líneas que son súper delgadas, porque yo puedo entender, por ejemplo, eh, que de repente hoy, justamente a través de todo lo que no pudiste vivir antes, si tienes los medios, tienes las herramientas, tienes cosas, te puedas permitir vivir ciertos temas desde un poco como el fomentar tu disfrute, el fomentar, no sé, tu capacidad lúdica y esas cosas, que creo que todavía caen dentro del límite de la normalidad. Pero hay otros casos que tienen que ver mucho, y por eso digo que es un poco polémico, como con esto de la autopercepción, o con esto como de me identifico con o me percibo como, que creo que se escapa un poco de no sé, de los límites, o un poco como de lo socialmente aceptado, correcto, o éticamente, mejor dicho. Sí, de hecho, uf, cada vez están saliendo más. Fíjate, no sé si también sean enfermedades mentales, no sé si sean paranoia general causada por exceso de comunicación o exceso de tecnología, pero uf, sería para plantearlo. A ver qué nos dicen por aquí. Es el Dice, escape desde lo superficial. Lo del niño interior, se ve que sanas eso y sanas todo y no es así. Obviamente, obviamente. Es que el tema del niño interior, madre mía, de hecho nosotros no hemos tratado el tema del niño interior porque es que está tan manoseado. Se habla tanto de ello que es como, bueno, venga, va. Si verdaderamente una persona siente que necesita sanar ciertas heridas emocionales provenientes de alguna situación de su infancia, directamente que nos contacten a nosotros a través de nuestras redes sociales y nosotros vamos a estar encantados de hacer múltiples cosas que podemos hacer para acompañar a esa persona a poder observar, como bien dice Zarkiel, desde su adulto interior, poder observar a ese niño y poder volver a sentir desde tu niño y volver a saber y a reconocer cuáles fueron esos patrones que observó ese niño desde pequeño. Yo hice un ejercicio que hicimos en PNL muy fuerte y no era específicamente trabajar con el niño interior, simplemente era un ejercicio de podías hablar con una persona con la que tengas conflictos de comunicación. Como yo no tenía conflictos de comunicación en ese momento con nadie y no me apetecía hablar, entre comillas, con nadie porque es un ejercicio espacial, la persona no está físicamente contigo, dije, pues bueno, voy a invocar a mi niña, igual algo tiene que decirme, caramba. O sea, fue uno de los procesos más fuertes y más dolorosos que he vivido en mi vida. El yo volver por ciertos momentos a integrarme en esa niña pequeñita, una niña de 3 años, y decirme a mi yo de adulta algo tan fuerte como me dijo mi niña, que al final soy yo, es mi herida. Y fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que dije, wow. Y eso es verdaderamente el hablar con tu niño interior o el reconocer a tu niño interior. Y no el poner un muñequito delante de ti, hablarle al muñequito como si fuera el niño y ya está, hecha la sanación, porque o verdaderamente no se sana, tienes que una trabajarlo.
meditación, claro, o hacer una meditación de una vez o una visualización de una vez y que con eso vas a sanar todo, porque como nos decía Maru en los comentarios, claro, hay Ujú. un principio, o sea, nosotros en ningún momento estamos eh, como sacando el tema del niño interior, porque es parte del trabajo que nosotros hacemos, se trabaja Sí. con el niño o con la niña, pero es una parte del proceso de terapia que conlleva también otros fenómenos que tienes que ir integrando y que lo tienes que hacer de una forma justamente que te permita un cambio, pero en tu conciencia adulta. Ujú. Entonces hoy en día Exactamente. siento que hay mucha gente que lo está como viendo como muy facilista o que se está justamente justificando muchas conductas que son inmaduras emocionalmente o inmaduras de, ay no, porque estoy trabajando con mi niño, estoy trabajando con mi niña y estoy como identificándome y percibiéndome como desde ahí por lo que me tocó vivir o por el trauma que tuve o por la herida que tuve. Y es como, no, no es eso. No, no es eso, Exacto. es reconcíliate con esa imagen, reconcíliate con ese trauma, supéralo, sanémoslo y que puedas aplicar esa resiliencia hoy como adulto responsable, como persona madura que tiene que tener ciertos deberes y también tienes responsabilidades no solo con uno mismo, sino también con los otros o con la comunidad, con la sociedad. Pero bueno, como te Fíjate digo, que, eso lo podemos... Ah, dime, dime. sí, fíjate lo importante que has dicho, el hecho de, porque tú hayas vivido una situación complicada, por el hecho de que tú hayas tenido a lo mejor un trauma que se te haya detonado, el hecho de utilizar ese trauma como una justificación para tú no hacerte cargo de ti, de tu vida, de tus responsabilidades, eso también genera una adicción. Yo me vuelvo adicto a quedarme en el pobrecito de mí, que es que, claro, como me pasó esto, como me hicieron esto, como ocurrió esto, pues me anclo a esa justificación para yo no avanzar o para yo no ser consciente o para yo no hacerme cargo de mí mismo. Porque déjame decirte, bueno, no a ti, Tarkiel, sino a las personas que nos están viendo, porque tú pues bien lo sabes, nadie va a venir a salvarte, ni papá, ni mamá, ni tu hermano, ni tus hijos te van a salvar, porque todos tenemos lo suficiente como con nosotros mismos como para dedicarnos a salvar a los demás y nadie va a bajar a salvarte a ti más que tú mismo. Tú lo que puedes hacer es caminar tu vida y buscar compañeros que te acompañen en tus procesos y que te ayuden a trascender, a elevarte, a subir, a trabajar en ti mismo o en ti misma, pero nadie va a venir a salvarte. Ni papá, ni mamá, ni tus hijos, ni el abuelo, ni Dios va a venir a salvarte. No, claro, ahí estoy completamente de acuerdo. Pero mira, es un tema que tiene relación un poco como con lo que hablamos hoy día, porque se producen como estos mismos fenómenos o estos mismos patrones o estas mismas cosas de caer en un rol de victimización y de repente de forma inconsciente quedarte pegado ahí, si al final se trata de eso. Entonces, en vez de buscar una herramienta que te permita evolucionar, encuentras algo que te estanca, te congela y que te deja pegado en una conducta que es totalmente irresponsable hacia ti y hacia el resto. Pero Y bueno, creo fíjate, que sí, fíjate cómo es de sabia la naturaleza. Y si nosotros nos fijamos, a ver, nosotros somos animales, lo miremos por donde lo miremos, somos animales. Entonces somos seres vivos. Y lo curioso de la naturaleza es que si nosotros amplificamos un poquito nuestra visión y podemos ver la naturaleza, que siempre se ha dicho, la naturaleza es sabia, cuando en la naturaleza algo está estancado, ese estancamiento que genera se muere. En la sí, naturaleza, lo que no va para arriba y se estanca, se muere. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nosotros nos estancamos, vamos para atrás como los cangrejos y vamos muriendo de a poquito. ¿Qué ocurre? Que como la demacración, el estancamiento, el ir para atrás, el bajar es tan sutil, tan poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco,
que no nos damos cuenta. Pero entiende que al final el tiempo corre, el tiempo pasa para todos y el universo está creado para que nosotros sigamos creciendo. Si tú no vas creciendo, si tú no vas evolucionando con el tiempo, con la naturaleza, con el universo, tú te estancas, pero vas para abajo y te vas muriendo de a poco. Sí, mira, yo soy una de esas personas que cree que una persona puede evolucionar o todo lo contrario, que puede involucionar. Claro, dentro un Sí. poco del marco como del libre albedrío que tiene uno dentro de este juego, pero, pero sí, o sea, al final es una decisión personal. Mira, por lo menos por mi parte, como concluyendo un poco las ideas de lo que hablábamos hoy día, creo Ujú. que es súper importante que todos recordemos un tema que es difícil, que es el tema del merecimiento. ¿A qué me refiero con merecimiento? Que todos merecemos bienestar, todos merecemos salud, todos merecemos felicidad, plenitud auténtica. Y muchas veces como el primer paso para activar este merecimiento, o si quieres llamarlo activar como la sanación total, es justamente tomar plena conciencia de los roles que nosotros asumimos en nuestra vida. Y muchas Ujú. veces tener la valentía y el amor propio para también hacer cambio de esos roles o atrevernos de repente a desidentificarnos de los roles y poder cambiarlos. Porque también la salud emocional, la salud espiritual, la salud, no sé, energética y también la física implica que reconozcamos cuando muchas veces desde esos roles nos aferramos a patrones que pueden ser absolutamente dañinos. Entonces tenemos que liberarnos de esas creencias y evolucionar y crecer hacia esta vida plena, más feliz, que obviamente tiene de repente sus caídas, sus dificultades, pero que en realidad todos merecemos, todos merecemos. Así que, por lo menos por mi lado, creo que le hemos dado bastante vueltas al asunto. Obviamente, como digo, dejo sembrado que podamos discutir desde otros parámetros, como un poco de estos fenómenos que están ocurriendo hoy en día. No sé si a ti te gustaría agregar algo más para que vayamos cerrando ya la transmisión de hoy. Pero también me gustaría, después de tu cierre, preguntarte, porque sé que se vienen cositas para mañana, tanto juntos como por tu lado, que nos contarás un poco lo que vamos a estar haciendo. Pero quiero ver si que tienes algunas palabras de cierre del tema de hoy. Pues sí, para cerrar el tema de hoy, hacernos conscientes de lo inconsciente y darnos cuenta si nosotros estamos anclados en alguna situación que nos haga adictos a algún tipo de enfermedad o de patología. Recordar que mínimo el 90% de nuestras patologías son de origen psicosomático, así que muchas de ellas se pueden atajar. Evidentemente entendamos que si tú llevas 30 años poniéndote enfermo, no puedes pretender que en un mes se te curen 30 años de patología. Seamos conscientes y seamos congruentes y seamos también adultos responsables y responsabilicémonos principalmente de nosotros mismos, porque nosotros somos nuestros propios médicos, nuestros propios terapeutas y nuestros propios acompañantes desde que nacemos hasta el día que trascendemos. En todo ese proceso, en todo ese camino, desde el día que venimos hasta el día que nos vamos, llegan personas a nuestras vidas que nos pueden ayudar y que nos pueden acompañar en nuestros procesos, y para eso estamos nosotros, para acompañarlos en vuestros procesos evolutivos y, por supuesto, como siempre, agradecer a las personas que nos estáis viendo, agradecer a la comunidad y agradecerte a ti, Zarquiel. Y ahora sí vamos con lo que se presenta el día de mañana, que tenemos retaila. Sí, mira, una frase que se me queda en el tintero antes de cerrar. Yo creo que una de las conductas más autorresponsables que podemos tener dentro de una gama de muchas otras cosas, pero también el saber que no estamos solos y que podemos pedir ayuda. Y entonces Correcto. desde ahí atrévete a pedir ayuda, ya sea a tu círculo más cercano, a las personas que te sostienen, a tus familiares, a tus amigos, o si necesitas ahí una ayuda más profesional, puedes recurrir a gente como nosotros que nos dedicamos justamente a entregar estas herramientas, o también ir a lo más tradicional que también de alguna u otra forma te va a ayudar. Uh-huh. El tema es que
decidas hacer un cambio y que sepas que no estás solo y que te puedes ayudar justamente con otras personas que han recorrido caminos parecidos, los mismos caminos, o que han estudiado, justamente se han preparado para poder brindar estas herramientas y estas oportunidades. ¿Qué se te viene mañana, Alma? O en un rato más. Sí, en un rato más porque aquí ya es de madrugada, así es que bueno, los domingos también se trabaja y ahí estamos para aportar y para entregar. Mañana junto con mi queridísimo compañero de, de energías vamos a entregaros el reporte energético semanal para todos los signos del zodiaco. Vamos a entregar mensajitos a través de los oráculos, del tarot, a través de canalizaciones, así es que prepararos porque cada uno de los signos del zodiaco vais a tener esos mensajitos para trabajar en las energías de la semana. Además de ello, una servidora me voy a juntar junto con el Centro Holístico Akasha y vamos a hablar de las famosas creencias limitantes, pero vamos a ir, como siempre, un paso más allá. Vamos a desmitificar muchas situaciones que se escuchan a través de las creencias limitantes y vamos a ver un poquito cómo nosotros podemos trabajar en ello. Y aparte, si era poco, pues también nuevamente con mi compañero Sarkiel. ¿Qué tenemos, Sarkiel? Sí, con la gente de la Universidad del Despertar y de la comunidad de Despierta.online tenemos nuestro programa Conjuro de Fuego, donde vamos a estar hablando de un tema que es muy interesante, que es continuidad de algunos temas que hemos hablado antes. Que es, bueno, he encontrado mi propósito, he encontrado mi camino, pero ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que se viene una vez que he identificado más o menos el camino que quiero seguir o la razón por la que estoy aquí? Pero ¿qué hago con esa información? Así que vamos a estar ahí conversando, discutiendo un poco cuáles son los horizontes, las posibilidades que se abren una vez que llegamos como a ese momento de conciencia. Así que por ese lado estén atentos a nuestras redes sociales, tanto las de Alma como las mías, como las de también Caminos de Alquimia, que es nuestro proyecto en conjunto, porque vamos a estar promocionando los horarios ya definitivos de cada una de estas muestras y también todo lo que se pueda venir durante la próxima semana. Así que eso, por mi parte, yo también muy agradecido de ti, de todos quienes nos acompañaron en vivo, que hicieron sus comentarios, sus preguntas y también de todos ustedes que nos van a estar viendo por diferido. Acuérdense de revisar la cajita de comentarios para que puedan ver nuestras redes y así contactarse con nosotros si quieren tomar algunas de nuestras terapias. También no olviden suscribirse o darle me gusta a este video porque así nos apoyan mucho en nuestro crecimiento y que justamente esto pueda llegar a más personas. Y bueno, como digo, para mí un placer compartir pantalla contigo, compartir transmisión contigo, que siempre podemos tocar estos temas que son tan profundos y tan interesantes. Bienvenido. Que tengáis un excelente día, una excelente noche y una excelente semana. Y que el universo os bendiga 70 veces 7. Chao, chao. Nos vemos.